En el video anterior estuvimos creando la lógica de contacto service que dejamos finalizada en la carpeta service como contacto service. Ahora nosotros no vamos a crear nada en la carpeta data, sino que nos vamos a concentrar en la interfaz de usuario. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la carpeta page? En la carpeta page nosotros vamos a agregar una carpeta para los componentes Razor que nosotros necesitamos para crear, editar, eliminar, bueno, de forma resumida, para gestionar los contactos. De forma que yo pueda decir acá, por ejemplo, sobre la carpeta page F2, yo voy a decir contactos slash y aquí voy a decir index con la I mayúscula. Recuerden que todos los componentes en Blazor deben empezar con la letra mayúscula, la primera, index.razor y le damos a agregar. Una vez creado el componente, nosotros vamos a especificar acá contactos que representa el título contactos, faltó la T, que representa el título de la página. Ahora bien, este componente va a tener un acceso o una ruta que va a ser contactos. Esto yo debo ponerlo en el share, acá en la carpeta share, donde está el nav menu. Y en el nav menu vamos a incluir acá la opción de contactos. Esto que están aquí, si queremos, lo podemos comentar. Lo podemos comentar de forma que esas opciones ya no estén disponibles en mi aplicación, porque eso es simplemente un ejemplo. ¿Qué voy a colocar aquí? Mis contactos. Y la ruta va a ser contactos. Con esto hacemos disponible a nivel de interfaz en nuestro menú la opción de mis contactos para poder acceder a nuestra lista. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Nosotros vamos a listar nuestros contactos que vamos a consultar a través del servicio. Para ello, dentro de la carpeta contactos, vamos a crear otro componente Razor al que le vamos a llamar raya abajo imports y este imports va a tener lo siguiente. Bueno, él creó lo que no era. Voy a eliminar. Lo voy a agregar normal por aquí. Agregar componente Razor. Y este componente Razor se va a llamar raya abajo imports. Imports. Debe tener el mismo nombre del import global que está aquí debajo. Import. Así. Entonces, el import que hemos agregado nuevo, le vamos a quitar esto y vamos a decir acá using agenda electrónica.data.request y también vamos a usar el response. De forma que en ese import lo que va a hacer es que todos los componentes Razor que nosotros creemos dentro de la carpeta contactos tengan acceso a los requests y a los response. No me interesa tener acceso a los modelos, porque los modelos es solo de uso exclusivo del servicio que tenemos en data, que está acá, contacto service, y este es el que tiene acceso a modelos y acceso a contexto. La página o la interfaz gráfica solo debe tener acceso al request y a los response, y por ende al servicio, pero no a ninguna de las demás aquí listadas, como modelo, contexto o Entity Framework Core. No debe tener referencia a nada de eso. ¿Qué vamos a hacer entonces? En el index, en la parte del code,
nosotros vamos a declarar una propiedad que es para tener la lista de contacto response, el que se va a llamar contactos. Contactos. Por defecto, esta propiedad va a ser igual, a una nueva lista. Eso es para que no esté nula. Eso es para que no se quede nula. Va a ser igual a una nueva lista. Pero ¿qué sucede? Para yo poder llenar esa lista, yo tengo que hacer uso de mi servicio. Y como en el import global que tengo acá, yo inyecté el servicio de forma global, el contacto service, yo puedo usar esta variable en el index de contactos, pero lo voy a usar en el método onInitialize, asíncrono. Para ello debo decir override onInitialize async y presiono enter. No me quiso ayudar. Es este. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Que este señor debe ser asíncrono y que a su vez, voy a obtener un resultado porque voy a hacer una espera del servicio llamado contacto service que está ya inyectado en todo el contexto de mi aplicación, y al hacer punto, aquí yo voy a poder visualizar los métodos que nosotros declaramos, como modificar, como eliminar, crear y consultar. En este caso, al inicializar la página, lo que a mí me interesa es consultar. Yo debo consultar a la base de datos de los contactos que tengo para poder mostrarlo en esta interfaz gráfica. Por ende, yo digo consultar y él me va a pedir que yo le dé un texto acá. Pero ¿de dónde voy a sacar ese texto? Voy a crear una propiedad que sea tipo string y que se llame filtro. Por defecto, esa propiedad va a estar vacía y yo lo que voy a hacer es que aquí dentro voy a decir filtro. La forma más eficiente de hacer esto realmente no es colocándolo aquí, ahora que lo pienso bien, es creando un método asíncrono que devuelva, bueno, que no devuelva nada y que sea cargar contactos, porque yo voy a necesitar en otro momento hacer esto. Por eso aquí digo await cargar contactos para que esa función, para no tener que estar redundando código. Epa. Para no tener que estar redundando código. Entonces, ¿qué sucede? Si todo está bien, si yo digo resultado, punto success, si el resultado es true, yo voy a decir que contactos va a ser igual a resultado.data. Y esto lo que va a hacer es que va a devolver acá los contactos de la base de datos. Y así tengo este código limpio en la página. ¿Cómo hago para mostrarlo ahora? Porque esta es la lógica que permite consultar. Creando mis componentes acá. En esta parte, yo voy a colocar un div. Y este div le voy a poner la clase container de Bootstrap. Esto va a ser
que lo que yo coloque dentro de esta etiqueta como que tenga un margin, como un espacio separado de los bordes y así lo que yo coloque en la página no se pegue a los extremos, porque la página se ve fea viendo algo dibujado desde el origen de la pantalla. Luego vamos a hacer un for each, vamos a usar un for each, con escribir @for each y presionar tab, él va a hacer esto. ¿Qué voy a colocar acá? Yo voy a decir contactos y acá voy a decir contacto. Y lo que voy a poner dentro de mi ciclo es la tarjeta que voy a usar para colocar el nombre del contacto con las informaciones. Se va a ver un poco rarita, pero bueno, vamos a decir aquí div, vamos a colocar un div y a este div le vamos a poner la clase card. Y le vamos a poner un style. En este style vamos a definir un which y este which va a ser de 18 red. Eso es para que la tarjeta no sea tan grande, sea un poco más pequeña. Acá voy a especificar un div y este div le voy a poner el class card body. Y en el body yo voy a poner el título. Bueno, digamos que aquí voy a usar un label. Y este label le voy a poner la class card title. Buscar card title. Y en el título vamos a decir arroba y vamos a hacer referencia a la variable que especificamos aquí contacto, que si observamos contacto en el ciclo representa a un contacto response. De forma que ahora yo puedo decir después del arroba contacto.nombre. Y con esto yo en el título del card voy a mostrar el nombre del contacto. Seguido de el otro div y este le vamos a poner el class card test y aquí dentro vamos a decir esto no es como Visual Studio Code, uno pone level y él automáticamente coloca lo demás. Vamos a decirle aquí dentro, vamos a colocar el contacto punto teléfono y aquí vamos a especificar teléfono. Y esto es para que esté un poco más oscuro. Digamos que aquí también yo puedo colocar, después de el card text, voy a colocar un button y este button le voy a definir la clase btn y btn warning porque lo voy a usar para editar. Aunque no tenga la funcionalidad, lo voy a usar para editar. Y el danger para eliminar. Ahora bien, si yo tomo
Digamos que desde la solución yo abro la terminal y hago un .NET Watch. .NET Watch. Eso fue porque no especifiqué el proyecto. Aquí tenemos la aplicación y si le doy clic a mis contactos, no vemos nada. Claro, porque no tenemos nada a nivel de base de datos. A continuación, lo que vamos a hacer es agregar un, un contenedor acá, pero vamos a usar una lógica, por ejemplo, declarando una variable que se llame showForm, que vamos a decir que eso va a ser false. Vamos a decir que eso es falso, de forma que acá arriba, yo voy a decir si arroba, bueno, verdad que llevo arroba, si show forms, si eso está true, aquí debe aparecer algo. Por ende, yo voy a colocar aquí un BR. Un BR. Y voy a colocar un edit form. Edit form. Los edit form me permiten a mí poder delimitar eh, un formulario para trabajar. Pero en ese formulario yo puedo definir con qué modelo voy a trabajar. Y el modelo que yo voy a usar acá va a ser una propiedad de tipo contacto request, al que yo voy a llamar request. Al que yo voy a llamar request, que va a ser igual a un nuevo contacto request. Digamos que este señor va a ser mi modelo a nivel visual. Por lo que yo le digo al edit form que el modelo va a ser igual a request. Mi modelo va a ser el request. Pero antes de continuar, yo debo tener un método. Por lo regular en HTTP se utiliza el método submit para tener un botón que es el que se encarga de hacer el envío. Digamos que acá yo voy a crear un método, vamos a decir public, va a retornar un result, va a retornar un result, y este yo lo voy a llamar send. Esto debe ser asíncrono, debe devolver una tarea realmente tipo result. Y acá yo voy a hacer lo siguiente. Yo debo de tomar una decisión y decir, mira, si el request.id es igual a 0, si eso es 0, es porque debo registrar el contacto. De lo contrario, debo solicitar modificar el contacto. Es decir, con esta sola función yo voy a crear y a modificar. De forma que si el ID es 0, yo solamente digo var
puedo decir return, retorna de contacto service utilizando el método crear, le paso el request y esto se va a encargar, a ver, que me faltó el asíncrono, await. Este se va a encargar de devolverme un resultado. Bueno, es mejor hacer que esto sea un simple task y que no devuelva nada. De forma que yo diga result R va a ser igual a esto y si R.success, si todo salió bien, entonces yo voy a cargar nuevamente los contactos, cargar contactos y hago un state has change. Eso es para cuando voy a crear un contacto. Wait. De lo contrario, voy a hacer lo mismo, pero simplemente cambiando el nombre del método porque estoy solicitando modificar un contacto. ¿Dónde va a estar el truco? En el evento que se va a utilizar ahora o el método que se va a utilizar ahora. Public void seleccionar int id. Seleccionar. ¿Qué va a hacer esto? Ese método se va a encargar de tomar el contacto de la lista de contactos que ya tengo cargada. Contactos punto where, aquí voy a decir donde el contacto de la lista punto id sea igual al id que me están dando. Y yo deseo seleccionar de acá a ese contacto, pero quiero un new contacto request. ¿Qué voy a dar aquí? Voy a decir que id va a ser igual a c.id porque lo que estoy haciendo es ahora haciendo lo mismo que hace el método toResponse, que pudiéramos crear ese método toRequest, es decir, hacer que el response se convierta en request. Por ejemplo, si yo vengo aquí al response, en el response yo puedo tener un public contacto request al que yo le voy a decir tu request. Y él ya sabe que yo voy por ahí. Voy a decirle que este va a retornar el ID, el nombre, va a ser igual a nombre. Sería lo mismo que pusimos en el modelo, coma, teléfono, va a ser igual a teléfono. Estoy haciendo referencia a que este representa el request y este representa al response. Yo estoy pasando del response al request. Y ahora puedo usar este método en el index. En vez de yo hacer esto, simplemente digo c.toRequest y digo first por default. First or default. Y como esto me va a devolver un request, ya yo puedo decir que request va a ser igual a eso.
Si le doy a seleccionar, si eso me devuelve algo vacío, yo simplemente voy a decir que eso es un new contact request. Se permitirá esa alerta verde que él me dio ahí. La intención es que cuando le den a seleccionar, es porque yo estoy tomando estoy dándole aquí a editar. Si le doy acá, yo puedo tener otro parámetro booleano que diga show form, porque yo puedo seleccionar un contacto para dos cosas. Puedo seleccionarlo para editar o puedo seleccionarlo para eliminarlo. De forma que este le voy a poner por defecto true en caso de que no le den el valor. Y siempre que yo lo use, aunque le dé el ID, él va a decir que el parámetro show form va a ser igual a el show forms, que es el parámetro que está aquí arriba. Con eso, yo voy a hacer que todo eso se cargue y que se muestre el código de lo que yo tengo aquí. Por eso, cuando yo digo con valid on submit, yo voy a llamar el método send. Cuando se presione el botón aquí OK, yo voy a llamar el método send. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Breve. Voy a colocar un div. A este div le voy a poner un class en margin button de 3. Es decir, para separarlo de lo que tenga en la parte de abajo, button. Si le pongo mt, es margin top, es arriba. Y aquí dentro yo voy a colocar un label y en este label yo voy a colocar primero el nombre. Y aquí vamos a decir input test. Y este va a tener un binding @binding que va a ser igual a request si es que estoy equivocado. Es así, binding value y entre paréntesis voy a decir @request.nombre. Esto va a hacer que lo que sea que se escribe en ese textbox se almacene en la variable nombre y viceversa. Si por debajo yo cambio el valor de nombre a nivel de código, se va a visualizar también en la vista. Lo que queda de aquí en adelante es nombre, teléfono y dirección. Vamos a dejar el video hasta aquí y seguimos en una parte 2.